Entonces, primero voy a hacer un recorrido sobre el material que se están llevando. Igual, como yo les decía, hay un montón de conceptos o de términos técnicos que ustedes estarían más o menos manejando o teniendo una idea de qué se trata. ¿Sí? Bueno, donde dice antecedentes normativos, concepto de ganancia, qué es ganancia para la ley, sujetos alcanzados, quiénes lo pagan. Vamos a ver qué es esto de liquidación mensual y anual. ¿Sí? Ganancias es un impuesto anual que yo lo calcularía en la base sobre lo que ganaste en todo el año, ¿sí? Pero cómo liquidarlo en todo el año sería una locura. O sea, se va liquidando mes a mes, se van haciendo retenciones y vamos a ver que incluso se suelen pagar anticipos de impuesto a la ganancia. ¿Sí? AFIP suele determinar periodos en el año en el cual vos tendrías que, primero, vos le vas reteniendo mes a mes el impuesto al trabajador y cada ciertos meses AFIP podría pedir, vamos a ver las fechas que tocó para este año, que se pague un anticipo de ganancias y la idea es que en diciembre, cuando haces el último mes, tenés la foto completa. ¿Sí? A ver, si mi remuneración o la remuneración por todo concepto de mi trabajador permaneciera constante a lo largo del año, o sea, siempre ganara lo mismo, y dijéramos que sus deducciones fueran siempre las mismas, ¿sí? Vamos a ver ahora en el ejemplo ya puesto con número que esa tablita, esas deducciones que en enero tienen un valor, van a ir duplicando su valor mes a mes hasta al final del año tener el valor completo. O sea, si no hubiera novedades, lo que calculo en enero, prorrateado en todos los meses, llegaría al total del impuesto sin ningún problema. Se hace mes a mes, ¿por qué? Porque nos vamos a encontrar que van a surgir variaciones a lo largo del mes. Que mi trabajador gane más en concepto de variables o que el trabajador gane menos, que tenga deducciones en un momento y que después no las tenga. O sea, mi trabajador podría ser soltero y casarse a mitad de año, entonces ya ahí sumo una deducción por cónyuge, o podría estar casado y dar la casualidad de que tenga hijos, entonces la paternidad ya le suma un concepto de deducción, o que comenzara, no sé, se mudara a casa de sus padres y comenzara a pagar un alquiler y tuviera la posibilidad de deducirlo. Entonces, lo vamos liquidando mes a mes y todas las novedades que van surgiendo en los distintos meses van impactando sobre el cálculo acumulativo y entonces ahí donde se dice, en diciembre tenemos la foto final, porque yo recién en diciembre voy a saber cuánto ganó por todo concepto. ¿Sí? Entonces, yo en diciembre, ya con la ganancia total de su año laboral y con la suma total de las deducciones que haya podido tener, voy a saber el valor real del impuesto. Como yo le voy a ir descontando en manera de anticipo de ganancias para que no se encuentre en diciembre con tener que pagar un impuesto de cientos de miles de pesos, es a fin de año donde se coteja si lo que fui descontando otorga un saldo, ¿sí?, negativo, o sea, tiene una suma que todavía debería aportar adicional en concepto del impuesto, o tiene un saldo a favor y eventualmente tenga que recibir una devolución del impuesto. ¿Sí? Lo vamos liquidando mes a mes para que sea una suma abordable por el trabajador y a fin de año vemos la cuenta. Ahora lo vamos a ver con números. Bueno, en el primer punto lo salteo porque es un poco de historia, yo algo había contado de cómo surge. ¿Sí? Entonces, acá en el segundo punto, donde habla del concepto de ganancia, básicamente el artículo 2 de la ley que está vigente, lo que dice es que lo que son las operaciones inmobiliarias, lo que es la renta de suelo, genera ganancia. Lo que es la actividad empresarial, ¿sí?, la compra-venta ¿sí?, de bienes muebles o de productos o de servicios, genera ganancia. Una profesión liberal, como dice la ley, o sea, ser un profesional también genera ganancia, ser un trabajador en relación de dependencia genera ganancia. ¿Sí? O sea, cualquiera de estas actividades, por eso hay cuatro categorías en la ley, hay 4 capítulos en la ley, ¿sí?, generan ganancias. No toda esa ganancia va a estar alcanzada por el impuesto.
¿sí? Porque si no sería como que todo lo que vos, o sea, no te quedaría nada para vos si todo estuviera alcanzado por el impuesto, ¿sí? Pero básicamente, en líneas generales, sí, ¿sí? Esas son las cuatro, acá están resumidas las cuatro categorías, ¿sí? La renta de suelo, lo que son las operaciones inmobiliarias, la renta de capital, lo que es la compra, venta de acciones, bonos, fideicomisos y todas esas cosas que ocurren en la bolsa de valores, que no me voy a meter porque tienen un lenguaje muy técnico y sería para otro capítulo. Los beneficios que generan las empresas y la categoría que a nosotros nos toca, que es, bueno, un trabajador en relación de dependencia se considera que su sueldo es ganancia. Ahora, como veníamos charlando en encuentros anteriores, va a empezar a pagar el impuesto a partir de un piso que se conoce como el mínimo no imponible. O sea, hay una suma mínima que uno tiene que ganar para poder caer en esta categoría de pagar el impuesto, ¿sí? El impuesto a la ganancia es una manera que tiene el Estado, una de las principales maneras que tiene el Estado de recaudar. La idea del impuesto en su espíritu, en su origen, era que los que más tienen sean los que estén alcanzados por el impuesto, ¿sí? Personal jerárquico, gerentes, presidentes de empresa, y que dentro de cada uno de esos sueldos altos, quienes más ganen aporten un poquito más aún. Porque recuerden, el mínimo no imponible o el piso está para decir, ustedes, trabajadores que superan este monto, pasan a pagar el impuesto, el resto no. Entonces ya ahí hay una primera diferenciación. Ahora, una vez que atravesás ese mínimo no imponible, está la tablita de las escalas. Que la tablita de las escalas va para que dentro de esos sueldos altos, a mayor sueldo, mayor sea la contribución. ¿Sí? Entonces, al final del apunte tienen una hojita que tienen como un pequeño glosario, como un pequeño diccionario con toda la terminología que este impuesto maneja y que a veces en la televisión, si se lo discute, por ahí se lo puede escuchar, o en alguna .com de noticias, por ahí se suele tratar este tema, ¿sí? La ley nos va a hacer una diferenciación entre la ganancia bruta, que es lo que generás en todo concepto, la ganancia neta, porque la ley dice, bueno, pará, yo a la ganancia bruta, a todo lo que vos ganaste, te voy a permitir restarle el costo el costo que necesitaste para poder generar esa ganancia. ¿Sí? Los gastos, acá está, los gastos necesarios para poder generar esa ganancia. En la cuarta categoría, ¿sí? Porque vamos a pasar de las tres anteriores, en la cuarta categoría lo que te va a decir la ley es, bueno, a lo que ganaste en todo concepto, a tu sueldo bruto, descontale las contribuciones a la seguridad social. O sea, tu ganancia neta es lo que ganaste en concepto de sueldo básico más variables, menos la jubilación, el PAMI y la obra social. O sea, eso ya para empezar lo vamos a descontar. ¿Sí? Porque el espíritu de la ley a lo que va es, vos ya con eso estás aportando a la seguridad social. Entonces ya estás aportando al Estado de alguna manera. Entonces no lo tengas en cuenta para que eso no caiga dentro del impuesto a las ganancias y haya como una doble imposición, que ahora con esto del impuesto a las grandes fortunas, ¿sí? Los que están en contra lo dicen a cada rato. Doble imposición, o sea, pagamos dos veces por un mismo concepto. Entonces, lo que aportás a la seguridad social se va. Ahora, la ley, en su artículo 30, también te deja hacer una serie de deducciones adicionales para que esa ganancia neta que va a estar alcanzada por el impuesto sea aún un poquito menor. Entonces, sea menos lo que tengas que pagar en concepto de impuesto. Esas deducciones del artículo 30 las habíamos conversado. Hay una ganancia no imponible, que es una suma fija, que la establece la FIP. Abajo van a tener la tablita con esa información. Hay una deducción para los que tengan carga de familia, para cónyuge, para hijos menores de 18 o para hijos incapacitados para el trabajo. ¿Sí? Sin límite de edad. Y después hay una deducción especial, también tratada en este artículo 30,
que es otra suma fija que publica la AFIP, que tiene como 3 categorías. Una categoría que engloba a los empresarios, otra categoría que engloba a los profesionales y otra categoría que nos engloba a nosotros los trabajadores en relación de dependencia. Entonces, esa deducción especial tiene como 3 escalas donde el trabajador en relación de dependencia descuenta más que el profesional y descuenta más que el empresario. ¿Sí? Pero a su vez, veníamos charlando, ¿no? Ganancia neta menos las deducciones del artículo 30, menos, dice acá en la tabla, las deducciones del artículo 83, que no van a ir a la ley a buscarlo, pero para que sepan de dónde sale, era lo que veníamos charlando con este cuadrito, que te dice servicio doméstico, honorarios médicos, seguro de vida, gasto de sepelio, 40% de gasto de alquiler, si el contrato está registrado ante la AFIP, ¿sí? Recuerden, como cuando hablaba yo del despido de un empleado negro, si la AFIP no lo sabe, es como que, ¿sí? No es que la ley no te ampara, como le decía una compañera, sino que la ley no lo conoce. Pero, bueno, un contrato registrado se podría deducir, equipamiento, ¿sí? Ropa de trabajo y equipamiento informático ahora que estamos en pandemia, donaciones, gastos de movilidad, planes de salud, intereses sobre créditos hipotecarios. ¿Sí? Esto también, ¿sí? Que era lo que veíamos con el videíto, que eso es lo que quiero rescatar después ordenadamente para dejar en la página. ¿Sí? Ese videíto que AFIP te decía, bueno, vos trabajador, si calificás en alguna deducción del artículo 83, vas a ser el encargado de informarnos a nosotros que estás en condiciones, vas a presentar la documentación y si está en orden, nosotros le vamos a avisar a tu empleador todas las cosas adicionales que podés deducir para la cuenta. Entonces, esta es la tablita del artículo 30, que estaba subida a la página de la AFIP. Yo lo único que hice es resumirlo para que ustedes lo tengan a mano al momento de hacer la cuenta. ¿Sí? Que es como las primeras deducciones que tenemos que sacar. ¿Por qué? Porque la ganancia no imponible y la deducción especial se la vamos a descontar a cualquier trabajador. ¿Sí? Después, las deducciones del artículo 83 podrían existir, podrían no. Eso depende de la condición particular de cada uno. Entonces, este mínimo no imponible, que es el que se escucha hablar en la televisión cuando los empresarios y los trabajadores y los políticos están en algún tipo de discusión sobre el impuesto, es, si yo a la ganancia no imponible le sumo la deducción especial, si yo hiciera los 10.321 de enero más los 49.000, acá abajo tienen la cuentita, me da este mínimo no imponible. ¿Sí? La ganancia neta del trabajador tendría que superar este piso para estar alcanzado por el impuesto. ¿Sí? Ganancia neta sin ningún otro tipo de deducción especial, porque si sumara más deducciones, por ahí directamente no llega. Después se podría estimar, si está casado, a esto que pasaba acá arriba le tengo que sumar lo que se descuenta por cónyuge. Una familia tipo con 2 hijos sumaría otra cantidad mayor. Entonces, cuando se discute ganancias, lo que más se suele reclamar de la parte gremial es subir el mínimo no imponible para que menos trabajadores estén alcanzados por el impuesto. ¿Sí? O sea, que esta ganancia no imponible o esta deducción especial tengan un incremento de algún tipo. Después, al final del apunte está bajado de la página de AFIP lo que es la tabla del artículo, hoy es el artículo 94. ¿Sí? En la ley del 97 hasta 2019, en el ordenamiento anterior, era el artículo 90. Por eso si van a alguna página o van a algún blog o se ponen a buscar información por su cuenta, hay mucha gente que refiere a estas escalas como el artículo 90 de la ley. ¿Por qué? Porque la modificación fue de diciembre del año pasado. Es algo muy, muy reciente. ¿Qué es lo que hace una de las cosas que incorpora el ordenamiento del año pasado? Es decir, bueno, la tablita esta no sale más con el texto de la ley. Porque si no, el Congreso se tenía que reunir regularmente a legislar la actualización de esta tabla.
Entonces, directamente esta tabla es una publicación periódica de AFIP. AFIP todos los años te va a publicar en su página de ganancias, que tiene una página completa dedicada a esto, los valores actualizados de esta tablita. ¿Sí? Ahora vamos a repasar con el ejemplo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que por ahora es una maraña de números. Sí, tengan en cuenta que las escalas van desde el 5% para la categoría más baja hasta el 35% para la categoría más alta. Yo acá les voy a facilitar, vamos a hacer un zoom para que se pueda ver con mayor facilidad, la liquidación de un recibo de sueldo para los meses de enero y febrero respectivamente, de nuestra empleada Sara, legajo 401, ¿sí? En estos casos siempre vamos a estar hablando de empleados o empleadas fuera de convenio, ¿sí? Por lo general, personal administrativo o dirigencial con un puesto en el departamento de gerencia, porque necesitamos obtener un sueldo neto, como en este caso, que esté por encima del mínimo no imponible para estar alcanzado por el impuesto. ¿Sí? Fíjense que yo acá lo que hice, recreando lo que habíamos visto en clase, pero desde un recibo de sueldo, en una versión simplificada, lograr que mi empleada, tanto para el mes de enero como para el mes de febrero, reciba una remuneración total, por todo concepto, de valor constante, ¿sí? De unos 95.000 pesos. En enero liquidé el feriado correspondiente a Año Nuevo, en febrero liquidé los feriados correspondientes a lunes y martes de carnaval, el sueldo básico recibe una ligera actualización y se varían la cantidad de horas extras para poder llegar, como bien les decía, a que esta cifra, para lograr una liquidación de ganancia simplificada, permanezca constante a lo largo del tiempo. Bien, fíjense que para 95.000 pesos de remuneración, nuestra empleada va a tributar su 11% de jubilación, su 3% de aporte al PAMI, obra social, superintendencia de seguro de salud y como una línea adicional la retención correspondiente al impuesto a las ganancias, 1.636,73, tanto para enero como para el mes de febrero. Entonces, a los 95.000 totales de remuneración por todo concepto, le tenemos que descontar la sumatoria de estas retenciones que asciende a 17.644,23. ¿Sí? Bien. A continuación, veremos este ejemplo con una liquidación no ya de un mes de ganancias, sino de un trimestre de ganancia para que podamos entender cómo es este proceso de la acumulación. Aquí tenemos un borrador de impuesto a las ganancias actualizado, ¿sí? Con una terminología que les va a ser más sencilla de comprender y también con un mayor nivel de detalle. Al igual que en el caso anterior, vamos a hacer un zoom para que podamos verlo con comodidad. Fíjense, para el mes de enero, Sara no va a tener una ganancia acumulada como sí tiene en el mes de febrero. ¿Por qué? Porque recién estamos comenzando el año. Su remuneración bruta es de 95.000, como veíamos en el recibo de sueldo. Su sueldo anual complementario proporcional surge de dividir 95.000 por 12. ¿Sí? Son esos 7.916,67 que pueden ver en pantalla. La remuneración computable para el impuesto es la de 102.916,67 y pasamos a la parte de las deducciones, ¿sí? Lo que ella va a poder descontar de esa ganancia computable para que al momento de pasar a las escalas del impuesto, ¿sí? Esté en una escala menor. Fíjense, en la primera parte voy a descontar
de la ganancia bruta lo que la ley llama los gastos. ¿Sí? En el caso de las empresas lo llama que a la ganancia bruta hay que descontarle los gastos en los que incurre la empresa para poder obtener esa ganancia. En el caso de nuestra trabajadora, lo primero que tenemos que descontar son los aportes. ¿Sí? Estos gastos en la cuarta categoría se traducen a los aportes que la trabajadora ya realizó previamente en la liquidación a la seguridad social. ¿Sí? O sea, se descuenta del cálculo del impuesto a las ganancias los otros descuentos que mi trabajadora ya realizó en concepto de otros impuestos o de otras, ¿sí?, colaboraciones al Estado, ¿sí?, como vimos oportunamente. Entonces tenemos jubilación, PAMI y obra social. Acá totalicé, ¿sí?, los aportes a la seguridad social que ascienden a una suma de 17.495,83. Si yo a la ganancia computable le resto los aportes a la seguridad social, me queda la ganancia neta, que asciende a 85.420,83. Ahora, a la ganancia neta estamos autorizados a hacerle descuentos adicionales. Entonces recuerden, primero venían los descuentos del artículo 30 de la ley, la ganancia no imponible, la deducción especial y los descuentos de carga de familia. Yo en este caso voy a suponer que Sara solamente está casada, por lo tanto, a la ganancia no imponible que se descuenta a todos los trabajadores y a la deducción especial le resto solamente un cónyuge. Los deducciones o descuentos habilitados por el artículo 83, como alquiler, seguro de vida, interés hipotecario, servicio doméstico, y habíamos visto que hay otros, ¿sí? Esa información, por eso van a encontrar un signo de pregunta, porque es información que ustedes deberían preguntar o es un dato crudo que sale de algo que ustedes van a tener que conocer más que algo que ustedes van a tener que calcular. ¿Sí? Entonces, sobre estos deducciones no tengo información, por lo tanto, totalizamos lo que tenemos en la parte de arriba y nos da un total de 69.488,84. Si a la ganancia neta le resto estos 69.000, obtenemos la ganancia neta sujeta a impuesto. Con esta ganancia es que vamos a ir a la tabla de escalas del artículo 94. ¿Sí? Van a tener subido a la página de forma paralela al apunte un PDF que solo tenga las tablitas y que no esté bloqueado en cuanto a la edición para que ustedes puedan seleccionar, copiar y pegar los datos como hago yo en algunas demostraciones de manera, ¿sí?, más rápida. Entonces fíjense, ¿sí? Acá tienen los datos para enero, los datos para febrero y así sucesivamente a lo largo del año, ¿sí? Ahora, ¿sí?, y acá tenemos la tabla del artículo, ¿sí?, 94. Entonces me voy a parar en el mes de enero, lo voy a dejar a la vista y voy a venir a mi borrador de ganancias. Entonces fíjense, la ganancia neta sujeta a impuesto es de 15.000. Le voy a pedir a la calculadora que lo memorice por mí para tenerlo a mano. ¿Sí? Entonces ahora me voy a la tablita y digo 15.931,99 cae en la línea del 19%, ¿sí? Porque fíjense, está entre 15.889,72 y 23.834,58. Va a pagar un importe fijo de 1.628,70 y sobre el excedente va a pagar un 19%. ¿Sí? Vamos a ver esto sobre el borrador, cómo quedaría constituido. Acá, 1.628,70, el importe fijo. Acá tenemos el piso de la escala.
Si a 15.931,99 le restamos el piso de la escala, nos queda 42,27. El 19% de 42,27 nos da 8,03. 1.628,70 más 8,03 nos da 1.636,73, que es en el primer mes del año coincidente con la suma que ella tiene que pagar o con la suma que le vamos a retener. ¿Sí? Entonces, vuelvo al recibo de sueldo para que vean por qué en enero yo le estoy descontando 1.636,73. Bien. Pasemos al caso de febrero. En febrero hay una ganancia acumulada que es equivalente al valor computable del mes de enero, ¿sí? Por eso los dos están coloreados, ¿sí? O están resaltados en este tono de rosa. A esa ganancia acumulada, es decir, a lo que ella ya ganó en enero, le voy a sumar los 95.000 de febrero con su correspondiente SAC proporcional. Esto me va a dar 205.833,33 centavos. Voy a hacer una cuenta rápida para que ustedes lo puedan pensar de otra manera. 102.916,67 por 2. Y fíjense que obtengo la misma suma. ¿Sí? Los voy a poner a la par para que se vea. ¿Qué quiere decir? Que si mi remuneración por todo concepto permanece constante en el tiempo, la remuneración computable de febrero duplica a la de enero, la de marzo triplica a la de enero, la de abril cuadruplica a la de enero. Fíjense que yo en la parte de abajo anoté en un amarillo resaltado el total de aportes a la seguridad social del mes de enero. A su vez, los aportes que hacen el mes de febrero. Si yo hago 17.495,83 que aportó en enero y lo multiplico por 2, obtengo este numerito que ustedes ven acá, ¿sí? Lo pongo a la par para que vean que es lo mismo. Entonces, en esta ficción simplificada, donde la ganancia permanece constante, la remuneración por todo concepto permanece constante, febrero duplica los valores de enero, marzo triplica los valores de enero y así sucesivamente. Entonces, si yo voy a la tabla del artículo 30, que son las primeras deducciones que vamos a realizar, ustedes van a ver esta tendencia que yo les vengo contando. Febrero duplica a enero. Marzo triplica a enero. Abril cuadruplica a enero en todos los conceptos deducibles, así hasta completar el año. Entonces, volvamos a la liquidación. La ganancia computable de enero más la ganancia bruta de febrero más el SAC proporcional me da lo computable. Los aportes a la seguridad social de enero más los de febrero me da el total de aportes en lo que va del año a la seguridad social. Esta es la ganancia neta acumulada entre enero y febrero. Tomo las deducciones que ahora están al doble del valor que las tomé el mes anterior. ¿Por qué? Porque la tabla del impuesto tiene en cuenta que en la acumulación mensual, ¿sí?, de ganancia y de aportes va a ocurrir este fenómeno. La ganancia deducible va a tener, ¿sí?, o la cantidad que puedo deducir va a tener el doble del valor que tuvo el mes anterior. La ganancia sujeta a impuesto, lo mismo. Ahora, yo me voy a ir a la tabla de febrero, donde las escalas van a haber duplicado sus valores con la ganancia neta de 31.863,97. Y fíjense, ¿sí?, vamos a hacer lo mismo que hice anteriormente. Vamos a copiar
este valor de referencia, lo voy a pasar a la calculadora para poder tenerlo por encima y comparar. ¿Sí? Porque uno de los errores que encontré en el encuentro pasado era que estaba tomando mal un valor de esta tabla y por eso, y a partir de ahí, todo se volvió un poquito confuso. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacerlo con tiempo, tranquilos, y vamos a ver que 31.863,97 cae coincidentemente en la tabla del 19% y se pasa del piso de la escala por una suma ligeramente superior, similar a lo que nos pasaba en enero. Y fíjense, lo que va a pagar de impuesto o importe fijo es 3.257,39 y luego va a pagar un excedente sobre el piso de la escala. Vamos a verlo ya pasado en limpio como lo harían ustedes en sus casas. El importe fijo, que vamos a hacer la misma cuenta que venimos haciendo. 1.628,70, que es el importe fijo del mes anterior, por 2. Y fíjense que me da lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque partimos de esta ficción donde la remuneración bruta permanece constante. Entonces, yo tengo un importe fijo del doble de su valor. Le resto a la remuneración neta sujeta a impuesto el piso de la escala. Tengo un excedente que va a ser el doble del de enero, y si utilizo el 19% de ese excedente, me va a dar un 16,06, que es, ¿sí?, el doble de este 8,03. Entonces, el importe que nos da, ¿sí?, sumar el importe fijo más el variable para el mes de febrero, ya esta sola cuenta nos está dando el total acumulado al mes de febrero del impuesto a las ganancias. Fíjense, el valor de febrero, ¿sí?, el valor de febrero, ¿sí?, calculado es el doble del valor de enero, ¿sí? Entonces, nosotros en cada mes vamos a liquidar el impuesto, ¿sí? Vamos a la ganancia computable con las acumulaciones del caso, restarle el total de aportes con los acumulativos del caso. A la ganancia neta le haremos las deducciones que en cada mes van a haber incrementado su valor. A la ganancia neta sujeta a impuesto, que surge de a lo neto restarle lo deducible, lo vamos a usar para ir a la escala. Y el valor que obtengamos de la escala, de importe fijo más importe variable, nos va a dar en cada mes el acumulado a lo largo del año. ¿Sí? En enero nos dio un valor y en febrero, como estamos usando una remuneración constante, ya nos dio el doble de su valor. Ahora, si yo extendiera esto en el tiempo, cuando hago el borrador de diciembre, voy a estar sacando el valor total del impuesto, porque ya voy a tener acumulado la ganancia bruta más su SAC proporcional de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Voy a tener el dato acumulado de los 11 meses anteriores también de lo que es el aporte a la seguridad social, y voy a estar trabajando con una tabla de deducciones que va a ver también sus valores incrementados en la misma proporción. Entonces, el cálculo de febrero me da 3.273,45. Y vos me dirás, ¿por qué en el recibo de sueldo, de esos 3.000, ¿sí?, pesos que da el impuesto, ¿sí?, vuelvo para tener el dato preciso, ¿por qué de esos 3.273,45 que vale ganancias, solo le estoy descontando en febrero 1.636,73? Porque en enero ella ya pagó esta suma de dinero. ¿Qué quiere decir? El impuesto asciende a un valor total de 3.273,45, pero ella ya lleva pagados 1.100,
1.636,73. Entonces, el valor total del impuesto menos lo que ella lleva pagado me da el saldo que resta pagar. ¿Sí? Entonces recuerden, al calcular febrero nos va a dar como total el valor acumulado del impuesto. A ese valor acumulado del impuesto le restamos los pagos o las retenciones que ella ya haya realizado a lo largo del año. Entonces, si a la liquidación del mes le restamos lo que ya viene pagando, nos va a quedar lo que le resta descontar. Acá. Fíjense, estoy en el sitio web de AFIP, en la página que dice anticipos, y fíjense que yo voy a bajar porque acá está toda la explicación de la ley, de dónde sale, ¿sí? ¿Sí? Ahora acá dice, bueno, primer anticipo al periodo fiscal 2020, fecha de vencimiento, según cómo termina tu quit para las empresas, ¿sí? 13, 14 y 18 de agosto. Fíjense, agosto, octubre y diciembre. ¿Qué es lo que están diciendo estos anticipos? Bueno, de ese dinero que llevas retenido, mándamelo. Después en diciembre, cuando cerramos, si hay un saldo a favor del trabajador, se le devuelve. Pero lo que el empleador va reteniendo, bueno, hay momentos del año en donde la empresa tiene que girar ese dinero. ¿Sí? Porque AFIP tampoco va a esperar un año fiscal completo para cobrar el tributo, porque es un tributo que recauda y recauda, uno de los que más recauda a favor del fisco. Entonces, hay periodos en el año donde esas sumas que se van reteniendo te van a decir, bueno, te toca el momento de presentar la declaración jurada y girarnos ese dinero, y después en diciembre vemos cómo cerraron, ¿sí? Cómo cerraron las cuentas. Lo que le decía, esto es lo regular, ¿sí? Que haya periodos en el año en que AFIP pida un anticipo de lo que ya llevas descontando por ganancias. Les contaba el otro día, a modo de ejemplo, que la compra de dólares ahorro está grabada con un 35% de ganancia. O sea, vos comprás el precio del dólar oficial más un 30% de impuesto país más un 35% en adelanto de ganancias. El trabajador tendría que informar a la AFIP que compró dólares para que se lo descuenten del impuesto. O, en mi caso, que no estoy alcanzado por ganancias, lo mismo, tendría que hacer un trámite ante AFIP para que AFIP me devuelva ese dinero. ¿Sí? Un anticipo de ganancias es esto, te cobro el impuesto por anticipado, y si hay una diferencia, lo vemos después. ¿Sí? Lo vemos, en este caso, a fin de año cuando cierra el año fiscal. Pero ya, de momento, AFIP ya lo estaría recaudando. Eso es un anticipo de ganancias. Bueno, cuarta categoría se llama Lo Nuestro porque es el capítulo cuarto de la ley. Sale de ahí, en el orden en el que está ubicado. Declaración jurada es un formulario que tiene que presentar el empleador cuando va a decir, bueno, acá está la liquidación del impuesto. ¿Sí? Es un formulario, es una formalidad, ¿sí? Que se completa con los datos de estos cálculos que estamos aprendiendo a hacer. ¿Sí? La deducción especial, ¿sí? Que es un descuento particular para el trabajador en cuarta categoría. Deducción es todo lo que le puede descontar el impuesto. Devolución, que esté autorizado a descontar. Devolución de ganancias, si me quedara algún saldo a favor. Y bueno, y después tienen los restos de los términos. Mínimo imponible, retención, saldo, ¿sí? Pero un resumencito de todo lo que se suele escuchar cuando se habla de este impuesto. Corto, que tengo menos de un minuto, volvemos a entrar y hacemos un ejemplo de cero similar a lo que se estarían llevando ustedes. Bien, vamos a comenzar a realizar nuestra explicación de un trimestre del impuesto a las ganancias, ¿sí? La liquidación correspondiente a los primeros 3 meses del año, en un ejemplo similar a lo que ustedes van a recibir para realizar en casa. Este modelo, ¿sí? De borrador ha sido actualizado para que ustedes puedan, de una manera más intuitiva, ¿sí? De una manera más sencilla, poder realizar
la liquidación correspondiente. Vamos a comenzar haciendo un ejemplo que, a diferencia del anterior, de nuestra empleada Sara, va a tener datos variables en cuanto a la remuneración o ganancia generada por nuestro empleado, en este caso, y también en cuanto a las deducciones que va a ir realizando a lo largo del año. También les voy a mostrar un nuevo modelito de tablita que he realizado para lo que son las escalas del artículo 94, para que podamos hacernos una mejor idea de cómo trabaja el impuesto. Bien, les voy a pedir que alguien me dé un valor, ¿sí? Una ganancia para el mes de enero, así comenzamos el ejemplo. A ver, ¿quién me asiste? 85.000. Bien, 85.000. Vamos a comenzar diciendo, comienza el año fiscal en el mes de enero. Tenemos identificado a nuestro empleado Bernardo, legajo 402. En el mes de enero no va a registrar una ganancia acumulada, como si lo va a hacer a partir del mes de febrero, ¿sí? Porque el año recién comienza. Entonces, su ganancia bruta va a ser de 85.000. ¿Es correcto? Entonces, fíjense, su sueldo anual complementario proporcional, porque se nos pide tener en consideración lo que es el aguinaldo o una percepción de aguinaldo hasta la fecha, es de 7.083,33, ¿sí? 85.000 dividido 12, la doceava parte de su ganancia bruta por todo concepto, que nos va a dar el valor de la ganancia computable. A la ganancia computable le vamos a restar los gastos autorizados por la ley, que en el caso de la cuarta categoría son los aportes que este trabajador ha realizado a otros organismos del Estado que son los correspondientes a la seguridad social. Es decir, lo que aportó a la seguridad social no se va a tomar en cuenta para el cálculo de este impuesto. Eso nos va a dar que su ganancia neta, libre de aportes, va a estar en 76.429,17. ¿Sí? Fíjense, su 11% de jubilación, su 3% de aporte al PAMI, su 3% de obra social, lo que totalizan, ¿sí? Aportes para el mes de enero por 15.654,17. Bien, a esa ganancia neta, ¿sí? Le vamos a poder deducir otros conceptos habilitados por la ley, que son los conceptos generales del artículo 30, ganancia no imponible, deducción especial y cargas de familia, en caso que corresponda, y los conceptos autorizados por el artículo 83, como alquiler, seguro de vida, interés hipotecario, servicio doméstico, y el artículo 83 tiene algunos más, pero nosotros nos vamos a quedar, ¿sí?, con este modelito más esquemático para que no se compliquen demasiado. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos la ganancia neta sujeta a impuesto del mes de enero. Con esa ganancia neta sujeta a impuesto vamos a consultar las escalas del artículo 94 y después, mes a mes, esa ganancia sujeta a impuesto se va a ver actualizada y nosotros mes a mes vamos a volver a consultar las escalas del artículo 94. Vamos a completar este ejemplo para el mes de enero, primero revisando el material adicional que se van a estar llevando. Fíjense, yo les voy a dar dos archivitos independientes al apunte, ¿sí?, donde solo van a tener las tablas y donde estas tablas no van a estar protegidas, a diferencia del apunte, para que ustedes puedan seleccionar, copiar y pegar, si fuera el caso, ¿sí?, y hacerlo de una manera un poquito más rápida y tal vez libre de errores para quienes trabajen en PC. Fíjense, acá está la tabla del artículo 30, donde este descuento total, ¿sí?, para todo el año fiscal, 123.869,17, es la ganancia no imponible que nuestro trabajador va a poder descontar en todo el año, ¿sí? El hecho de estar casado y tener un cónyuge a cargo le va a permitir descontar 115.471,38. ¿Sí? Va a ser el descuento total del impuesto
si esta novedad, que es la de estar casado, ocurriera a lo largo de todo el año. Ahora, esa deducción total es dividida, ¿sí?, de manera mensual. ¿Sí? Fíjense, 123.000, ¿sí?, dividido 12 me da estos 10.321,76. Entonces, ¿sí?, lo que es las deducciones al mes de diciembre se dividen por 12 para poder prorratearlas mes a mes, y esta primera deducción que aparece en el mes de enero se va a ir sumando de forma acumulativa para llegar nuevamente a este total. Bien, vamos a tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque vamos a plantear en el ejemplo que a lo mejor el hecho de estar casado o el hecho de tener hijos a cargos no ocurra durante la totalidad del año, sino que empiece a ocurrir en algún momento del tiempo. ¿Sí? Fíjense, yo me voy a remitir un segundito, si me lo permiten, al texto de la ley del impuesto a las ganancias, que dice, en su artículo 31, que las deducciones previstas en el artículo 30, inciso B, que es carga de familia, se harán efectivas por periodos mensuales, computándose todo el mes en que ocurran o cesen las causas que determinen su cómputo. Es decir, que ocurra un nacimiento, que ocurra el casamiento o que ocurra, ¿sí?, una defunción, o en el caso de los hijos, que superen, ¿sí?, alcancen la mayoría de edad, superen los 18, ¿sí?, superen los 18 años. Eso es lo que quería decir. Bien. Vamos a ver, vamos a continuar con nuestro ejemplo. Acá les voy a estar facilitando la tablita de AFIP, ¿sí?, la que usé en el ejemplo anterior, ligeramente, ¿sí?, está emprolijada en cuanto a su formato para que les sea un poquito más fácil por ahí leerla, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, por ahí, ¿sí?, los bordes, las tablas, los valores están un poquito mejor procesados para que sea más clara su lectura, ¿sí? Entonces vamos a ver que nosotros mes a mes, en enero, en febrero, en marzo, en abril, vamos a venir con esa ganancia neta sujeta a impuesto que va a ir evolucionando a lo largo del año, y vamos a hacer la consulta correspondiente para conocer el total del impuesto acumulado para hasta ese mes. ¿Sí? ¿Qué es bueno, vamos a proseguir y después me guardo este comentario que se me vino para más adelante. Ahora, armé paralelamente otro modelo de tabla, ¿sí?, porque charlando así con un colega, se me ocurrió armar otro modelito de tabla en el cual los valores van a estar invertidos. ¿Por qué? Porque yo les quiero mostrar el impuesto a las ganancias y sus diferentes escalas como si fueran una escalera. Comenzamos en el escalón más bajo, que es el 5%. Subimos al 9, al 12, al 15, al 19, al 23, al 27, al 31, hasta llegar al 35. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos puede producir una variación en el impuesto? Es que yo voy a empezar a liquidar y mi empleado va a caer en una categoría, ¿sí? Supongamos el 19%. ¿Sí? ¿Qué podría pasar? Bernardo va a ir acumulando su ganancia bruta más su SAC proporcional, va a ir acumulando esa ganancia computable, también va a ir acumulando los aportes que haya realizado mes a mes, ¿sí? O sea, la ganancia computable de enero se sumará a la de febrero, a la de marzo, a la de abril, a la de mayo, y así sucesivamente. Lo mismo va a ocurrir con los aportes. Se van a ir acumulando hasta llegar a diciembre al total anual, que es el que hace la liquidación definitiva del impuesto. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que nuestro empleado o empleada comience tributando el impuesto de una categoría y por un aumento de sueldo de cierta importancia tenga que subir a la categoría del 23,
Por lo tanto, ahí el cálculo al consultar la escala nos daría diferente, nos daría en una mayor proporción. Por lo tanto, la retención al final del año, ¿sí?, tendría un adicional para poder ponerlo al día en cuanto a los pagos de impuestos. O podría pasar que dado un mayor número de deducciones ocurridas a lo largo del año, entiéndase, en el mes de marzo se casa, en el mes de junio es padre, en el mes de julio contrata ¿sí?, un seguro de vida. Bueno, todas esas novedades que surgen a lo largo del año van a empezar a acumular, ¿sí?, van a empezar a acumular una cifra mayor en concepto de deducción. Podría pasar que finalizando el año, este empleado supuesto que estaba en la escala del 19% tuviera un descenso a la escala del 15%. O sea, yo le vine calculando el tributo, le vine reteniendo, ¿sí?, sumas de su sueldo en concepto de estar en una escala del 19 y después las novedades que fueron surgiendo durante el año, esas deducciones adicionales que él pudo haber informado a la FIP, lo hacen, finalizando el año, bajar a la categoría del 15. Por lo tanto, yo en una parte del año le vine descontando como un empleado perteneciente al 19 y por ahí los descuentos lo bajaron a un empleado del 15% y esa reducción en la escala, ese retroceder un escalón, lo hace tener que tributar un impuesto menor y por ahí las sumas que fuimos descontando terminan siendo excesivas y generando un saldo a favor del trabajador. ¿Sí? Pero no nos compliquemos tanto con esto y voy a terminar de mostrarles cómo está modelada esta tablita para que después pasemos directamente a trabajar con el ejemplo de números. ¿Sí? Acá, a diferencia de la tabla FIP, ¿sí?, los valores están invertidos para dar esta sensación, este aspecto de que el impuesto es progresivo, comenzando por una escala del 5, finalizando en una escala del 35, y que como nuestra ganancia neta sujeta al impuesto cada mes va a ir variando, ¿sí?, un aumento extraordinario de la ganancia bruta de mi trabajador lo podría llevar a subir de categoría, ¿sí?, y un número mayor de deducciones ocurridas por novedades que surjan a lo largo del año lo podrían hacer bajar sobre el final del año y entonces las sumas que fuimos descontando terminen siendo excesivas. ¿Sí? Esta tablita y la tablita modelo AFIP tienen exactamente la misma información mostrada de manera distinta, ¿sí? Trabajen con la que a ojos vista les resulte más cómoda de interpretar y más cómoda de leer, porque de hecho esta nueva grabación de la explicación surge porque durante la explicación estuve tomando un dato mal leído de la tabla que fue como complicando o amañando lo que sucedía a continuación. Entonces vamos a verlo con las tablas actualizadas, ¿sí?, en cuanto a su formato y con el modelo de borrador corregido. ¿Qué pasaría con Bernardo en sus primeros 3 meses del año?